Padre amado, te damos gracias, Señor, por la vida de Daniel. Gracias, Señor, porque de muy jovencito, de muy casi pequeño, Señor, buscó, Señor, el conocerte como maestro más que sobre todas las cosas. Gracias por bendecirnos con su vida, Señor, y te pedimos, por favor, Espíritu Santo, glorifica al Padre, glorifica a Jesús con esta prédica, Padre, que te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga ricamente. Les comento que no es una predicación fácil para mí. Quiero hacerla de todo corazón y esperando que pueda ser de bendición para sus vidas. Comentando de que hoy día no voy a culminar con esta temática. Si es que a alguien le interesa y dice, ¿sabe qué me gustó la predica? Le invito a que podamos profundizarlo en un curso que tiene este objetivo. Mi objetivo es que usted sea cristiano, pero que usted sea cristiano hasta el final. Porque no sirve el que usted sea hoy cristiano y después usted abandone la fe. ¿Me sigue? Entonces, ¿de qué sirve ser cristiano hoy si mañana no lo seré? Entonces, es una temática muy importante y quedan todos cordialmente invitados. El título de la predicación dice así: ser cristiano hasta el final. Ser cristianos hasta el final. Discípulos que llegan a la meta. El texto central y la historia que me fascina es la historia de un tío y de un sobrino. La historia de Abraham y Lot. Pero es necesario tener en consideración un antecedente. Génesis capítulo 11, versículo 26 y siguientes. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Harán. La enseñanza es cristianos que llegan a la meta. Ahora tengo que explicar en qué consiste esto. Bueno, Taré no llegó a su meta por preferir honrar sus sentimientos por su hijo fallecido. Abraham estaba viendo la lección. ¿Nos vamos para dónde? Para Canaán. ¿Y hasta dónde llegó Taré? Hasta Harán. Entonces, aquí tenemos
el ejemplo de alguien que comienza una carrera, de alguien que comienza un viaje, pero no llega a la meta, no llega a destino. Puede ser que usted se haya bautizado, puede ser que usted haya recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador, es decir, que usted haya salido de Ur. Pero el hecho de que tú hayas salido de Ur no significa que ya estás en Canaán, porque hay un viaje, el viaje de la vida. Y tenemos que este patriarca, el papá de Abraham, murió. A pesar de que él fue quien tomó a Abraham. Si ustedes pusieron atención, no fue Abraham que le dijo a su padre Taré, vamos. Sino ¿quién le dijo a quién? Le dijo el papá Taré a Abraham. El papá le dijo y lo tomó a Abraham. ¿Quién fue? Taré. No fue Abraham, fue Taré. No llegó a la meta porque se desenfocó, porque invirtió sus prioridades. Y yo no estoy aquí para juzgar a Taré, porque es fácil identificarse con su error. A Taré se le murió su hijo. ¿Cuántos padres están listos para enterrar a sus hijos? ¿Cuántos padres pueden seguir en su vida, en su destino, en su propósito, a pesar de haber enterrado a un hijo o una hija? Ese es un golpe que no tiene nombre. No tiene nombre. ¿Cómo lo designamos? Al padre de un hijo fallecido. Esa es la historia de Harán. Y sale a cumplir propósito y sale a Canaán y en ese trayecto se encuentra con una tierra hermosa. Y le pone por nombre a esa tierra Harán, el nombre de su hijo. Y colocándole el nombre de su hijo a esa tierra, se encariña. Dice, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó mi viaje. Pero ojo, tú habías dicho, Taré, que la meta era Canaán, no era aquí. Entonces, no sé si como cristianos, y este es solamente un punto de varios que me gustaría desarrollar en este curso, pero no sé si como cristianos estamos listos para los durísimos golpes de la vida. Taré no los tuvo, no estuvo listo. Y dijo, hasta aquí nomás llegué. No llegó a la meta porque se desenfocó, porque invirtió sus prioridades. En una lógica de, son más importantes mis sentimientos que llegar a la meta, su tierra prometida. Amar a los hijos, amar a los padres es totalmente legítimo. Lo ilegítimo es amarlos a tal punto que pierdas tu propósito. Te repito esto porque lo considero muy importante. Amar a tus padres, amar a tus hijos, es totalmente legítimo. Es totalmente correcto. No hay problema con que tú ames a tus hijos, está bien. Que tú ames a tus padres, está excelente. Lo ilegítimo es que en razón del amor que tú profesas a tus seres queridos, tú pierdas tu destino, tú pierdas tu propósito. Y si me permito agregar, en cierto sentido, dejas de amar a tus seres queridos cuando te pierdes. Alejarse de Dios a veces puede ser muy sutil en sobrepasar los límites de lo establecido por el Señor. O sea, es correrse un poquito, es permitirse algo que quizás muchos pudiésemos empatizar. Y de hecho yo empatizo con Taré. Si Taré me dice, ¿sabe qué? Yo no quiero llegar a Canaán, déjeme, quiero estar aquí.
No quiero estar en Ur de los Caldeos donde murió mi hijo, pero no tengo las ganas, no tengo las fuerzas de la vida para llegar y emprender este viaje tan largo. Mejor me quedo aquí. ¿Sabe qué? Yo hubiese empatizado con él. Si sabes qué, te entiendo y te apoyo. Pero Dios tiene una forma muy distinta y muy soberana y muy suprema y muy sabia de ver las cosas, cosas que nosotros no vemos ni entendemos. Entonces, para explicar esto, si es que a alguien le quedó duda, Taré tuvo 3 hijos: Abraham, Nacor y Harán. Harán tuvo a Isca, Lot y Harán murió en Ur de los Caldeos. Nacor se casó con Milca, que a la vez era hija de Harán. Y uno dirá, ¿por qué esta endogamia de casarse con la sobrina? Por un asunto de protección. Es decir, ya, ¿quién iba a velar por Milca? ¿Quién iba a protegerla? Y en ese contexto, y yo sé que por un asunto histórico y por un asunto moral, de alguna manera nos pudiese chocar, pero era la solución de la época. Entonces yo me caso para protegerte. ¿Sí? Y dice, Taré dijo, vámonos, ¿para dónde? Para Canaán. Taré llegó hasta Harán. Le dijo, ven Abraham, ven Sarai y ven Lot. Los demás se quedan en Ur de los Caldeos de una manera explícita. Pero el destino era ¿dónde? Canaán. Taré muere en Harán, y aquí es el momento preciso en el cual se registra Génesis capítulo 12, versículo 1. Y dijo Yahvé a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí se produce un silencio incómodo. ¿Por qué? ¿Cuál era la tierra de Abraham? Harán. Porque recibe la palabra ¿dónde? En Harán, no en Ur. ¿Es Ur de qué? Ur de los caldeos. Si no hay detalle en la Biblia que esté de más. ¿Ur de quién es? ¿De Abraham? No, es de los caldeos. La tierra de Abraham, ¿cuál era? La de su hijo, Harán. Entonces, vete de dónde, en lo literal, de Harán, de la tierra llamada Harán. Y el silencio incómodo es, deja tu parentela. ¿Cuál es la parentela que está en Harán? Que debe dejar. Taré ya estaba muerto. Tenía que dejar a Lot. Entonces ahí se produce silencio incómodo. Y el sobrino, tío, supe que Dios te habló y que me tengo que devolver acaso. ¿Tengo que seguirte? ¿Cómo vamos con eso? Porque Dios te habló. Y si Dios te habló, se supone que tienes que obedecerle, ¿o no? Interesante. El camino de Dios proyectado hacia el futuro, hacia el infinito, es una línea recta, representado en la línea azul que usted ve. Es una línea recta al camino del Señor, hacia el infinito. Lo que está representado en línea roja es la pequeña licencia, la diferencia pequeña en un pequeño ángulo. No es que yo me aparto de una manera
explícita, atroz, morbosa, sino que Dios dice algo, pero yo voy a obedecer a Dios, pero a mi manera. Voy a hacer las cosas de Dios, pero en mi tiempo. Sí, voy a ser cristiano, yo no me voy a volver ateo, pero voy a ser cristiano, pero en esta área de mi vida no la voy a rendir a Cristo. Entonces, en esa área, en eso pequeño es un ángulo pequeño. Pequeño. El punto es la proyección recta que tú puedas tener respecto de esa pequeña licencia. Es una sensación pequeña que después permanece y se transforma en un sentimiento. Luego lo razonas y lo transforma en un pensamiento. Ese pensamiento se transforma en una decisión, y esa decisión en una conducta. Y es una conducta que luego la enseñas a tus hijos, a tus generaciones. Y eso que tú tratando de ser recto, pero un poquitito desviado de las cosas de Dios. Algo tan legítimo como amar a tus seres fallecidos. Es legítimo, totalmente legítimo. Pero ojo, una cosa es amar y otra cosa es caer en idolatría. Cuando de alguna manera el vacío que produce la muerte de tu ser querido te toca, y te toca para mal, y te transforma. Estoy poniendo solamente un caso, porque para casos hay muchos. Oseas 14:9 nos dice: ¿quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán de ellos. El camino del Señor es recto. ¿Hay alguna duda que el camino de Dios sea recto? Es recto. La proyección hacia el infinito de la rectitud humana, aunque sea de un ángulo mínimo, es infinitamente distante a la rectitud divina. Repito, la proyección hacia el infinito de la rectitud humana. Estoy hablando de una persona moral, estoy hablando de una persona recta, pero que tiene un ángulo de diferencia respecto de Dios, es infinitamente distante a la rectitud divina. Por eso nos dice Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Por qué? Porque puede ser una gran cantidad de masa, una gran cantidad de harina, pero basta un poquito de levadura, un poquito de la influencia negativa de los fariseos, o una contaminación, aunque sea mínima, de Herodes, eso leuda toda la masa. Y es la línea recta que está proyectado, es porque yo tengo celo de parte de Dios respecto de los errores mínimos que no se corrigen. Aquí está la razón. Porque por muy recto que tú intentes de ser en un error mínimo, si tú lo proyectas hacia el futuro y no corriges el rumbo, la diferencia es atroz. Voy a poner un caso de la vida real. Hace unos 26 años atrás, yo era joven, y había un joven muy apasionado que oraba, adoraba, servía, ofrendaba, ayunaba, hacía vigilias, tenía servicio social,
lideraba dentro de su iglesia, y un hombre ejemplar. Te estoy hablando hace 26 años atrás. Excelente. Y dijo una frase. Dijo, los pastores ponen en disciplina, pero ¿quién pone en disciplina a los pastores? Esa frase. Ángulo pequeñísimo. Y que yo también estoy de acuerdo con esta inquietud que él tenía. Porque en ese contexto y en ese lugar eran pastores que no aprendían de los graves errores que cometían. Entonces, un joven que se la juega, que se sacrifica, que lo hace todo, dice, sí, ellos no ponen en disciplina, o pueden poner en disciplina a la gente, pero ¿quién los pone en disciplina cuando cometen los errores graves? Y no estoy hablando de errores que yo no conozco. Estuve muy cercano para conocer la situación. Pero el problema fue esa frase. Porque a pesar de que era una frase, yo la escuché y me causó una inquietud. Pero dije, quizá lo dijo al pasar. A los años le escuché la misma frase. Entonces ahí me di cuenta de que no era una expresión de enojo, no era una expresión de hastío, sino que ya era una convicción. ¿Quién corrige? A los pastores. Después eso se suma a otra cosa, y que puede ser real. Fíjate que yo oro más que los pastores, y efectivamente hacíamos reuniones de vigilia y de oración y los pastores no llegaban. No era que uno se pasaba el rollo, sino que mira, fíjate que nosotros oramos más que los pastores, ayunamos más que los pastores, o ayuno más que los pastores, sirvo más que los pastores. ¿Tiene sentido que me siga congregando acá? Y tomó la decisión de dejarse de congregar. Al día de hoy, no lo puedo reconocer como cristiano. Si alguien me dice, él es cristiano, estoy complicadísimo en afirmar de que él sea cristiano. ¿Por qué? Por la proyección en línea recta de algo que es un error pequeño, pero que no se corrige y se traza una línea recta tomando por fundamento un error pequeño. Y eso es lo que Jesucristo enseña con esa frase. Tengan cuidado con la levadura. La levadura es un polvo pequeño, pero que puede contaminar toda la masa. Cuidado. ¿Por qué? Porque después uno se plantea, y estamos hablando, puedes seguir en tu vida, pero ¿vas a llegar a la meta? Si tienes esa diferencia que con los años empieza a aumentar. Entonces, cosa grave es tener errores pequeños, que se le llama bíblicamente también las pequeñas zorrillas. Sí, es una licencia pequeña que me doy de menospreciar a mis pastores. ¿Y saben qué? Yo le encontraba la razón. ¿Por qué? Porque efectivamente los pastores eran unos duros de cabeza, no entendían, oye, pero aprendan. Y no aprendían, y no aprendían. Creo que hasta el día de hoy no aprenden. Y no aprendieron ellos. Así que yo me identifico, pero el problema fue el corazón. Cómo después entra a juzgar y a condenar, y a ser juez y parte, y tomar una decisión. Decir, ¿sabe qué? Yo con ustedes no me congrego, porque yo estoy a otro nivel. Y eso tiene un olor a orgullo atroz. Que yo soy demasiado bueno para ustedes. Ahora, yo sé que no se dice, pero es todo lo que se ve en esa conducta. Decir, ¿sabe qué? Yo ya con ustedes no. Aquí hay mucho pecado. ¡Wow! Dios nos ampare. Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 37 y 38, el que ama a padre o madre más que a mí, amar padre y madre está bien,
El problema que está en la intensidad, en la cantidad. Entonces, ¿de qué hay que amar? Pues, y yo creo que feliz día a la mamá, sí, pero no te puedo amar más que a Dios. Especialmente su día. El que ama a madre o padre más que a mí, no es digno de mí, dice Jesucristo. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y se plantea este conflicto. Abraham, ¿cuánto amas a Lot? Lo amo mucho. Lo amo mucho. Versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, no sé si entendemos la dignidad que está siendo reclamada en este momento. Dios no se merece, Jesucristo no se merece un compromiso a medias. Jesucristo no se merece que nos demos licencias teóricas y prácticas que impliquen salirnos de la línea recta. Dios no se merece eso. Dios no es digno de eso. No lo es. Señor, si sanas a mi hijo, te sirvo. ¿Ok? ¿Y qué tal si no lo sano? ¿Es legítimo pedir por la sanidad del hijo? Por supuesto. Totalmente legítimo, es un acto de fe. Predicamos eso, creemos en aquello. Pero Dios es soberano para decir que no. ¿Y qué tal si yo me enojo con la soberanía de Dios? Y digo, no, es que tú no podís no negármelo esto. Porque yo te he servido. Entonces te estás perdiendo. Te estás perdiendo y estás poniendo el amor legítimo hacia tu hijo por sobre tu amor a Dios. Porque sea que Dios te sane al hijo o no lo sane, Dios es digno igual de ser servido y seguido. Señor, si mi hija vuelve a tus caminos, te serviré. O sea, vas a condicionar tu servicio a la respuesta de Dios. O dice, Señor, sea que mi hijo o mi hija vuelva o no vuelva, tengo que seguir igual en el servicio a ti. Las relaciones humanas son importantes, pero no son más importantes que Dios y su reino. Taré salió de Ur de los Caldeos, pero no llegó a Canaán, lo que técnicamente se llama apostatar, abandonar la carrera. Porque sobrepasó los límites de lo que creía que le era legítimo, honrar la memoria de su hijo por sobre honrar su propio destino y llamado. No, déjeme aquí. No voy a avanzar porque quiero recordar a mi hijo fallecido. Déjeme acá. No estoy pecando. Pecar es no dar con el blanco, no dar con la meta. Lucas 9, 59, 60. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y predica el reino de Dios. Incomprensibles, durísimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ayer le compartía a los jóvenes de que Jesucristo no andaba por la calle diciendo sígueme. Eso es una distorsión. ¿Qué le dijo a la mujer sorprendida en adulterio? Vete y no peques más. No le dijo, ven y sígueme, eres perdonada. No, ¿sabes qué, chata? Te salvaste. No te quiero ver. Vete y no peques más. Al endemoniado de Gadareno, una vez libertado, dijo, Señor, no me sigas, sino que predica las cosas que yo he hecho contigo. No a todos Jesucristo le dijo,
ven y sígueme. Pero hay un caso que aquí le dice, sí, tú tienes el honor, el privilegio de ser llamado para ser mi discípulo, ven y me sigue. Y ahí planteó una excusa. Déjame que entierre a mi padre, después te sigo. Es que ese después no me sirve. ¿Por qué? Porque yo no soy digno de ese después. Deja que los muertos entierren sus muertos. No sé si estamos preparados para seguir a este Jesús. Porque tú estás quizás preparado para seguir al Jesucristo de tu imaginación. Pero la Escritura dice, no te harás imagen. La imagen, ¿qué es lo que es? Es una figura mental. No solamente el asunto de la escultura que uno dice de Jesucristo, de las vírgenes, no. Sino que no te hagas imagen. ¿Por qué? Porque tú haciéndote una imagen fruto de tu imaginación, es que empiezas a seguir un Cristo falso. Al Cristo de tu imaginación. Y no al Cristo de la revelación, que es el que está consignado en las Escrituras. Y este Jesucristo choca. Pero Señor, murió su padre o está a punto de morir. Dale el día libre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¡Wow! Fuerte. Ahora no es que lo diga yo. ¿Quién lo dice? Lo dice Jesucristo. Dios nos ayude con aquello. Ahora, ¿es legítimo recordar a nuestros seres queridos que han fallecido? Sí, lo es. Lo que no es legítimo es que tú mueras en vida. Sí, ok. Nos dice Génesis capítulo 12, versículo 1. Y dijo Yahvé a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Tío, me encanta la relación que tiene este tío. Me encanta la historia, pero es trágica. Pero, porque era un tío que amaba mucho a su sobrino. Tío, Dios te habló que me tengo que quedar acá. Supe que Dios te habló que te tenías que dejar a Harán y a tu parentela. Me tengo que devolver a Ur. Sobrino, te amo mucho. La familia es primero. Citando a Rápido y Furioso, la familia es primero. La familia es primero y tú te vienes conmigo. Entonces, tío, ¿es correcto? Pregunto, ¿es correcto desobedecer a Dios por amor? Bueno, sobrino, en tu caso, tú no estarías desobedeciendo, porque Dios me lo dijo a mí. Así que no te preocupes, si alguien tiene que asumir aquí la desobediencia, soy yo, soy tu tío. Así que no te preocupes. Señor, no me puedes pedir que deje atrás a mi sobrino. Se le murió a su papá, se le murió su abuelo. Soy yo a quien tiene como ejemplo. De cierto, en la medida de lo posible le enseñaré a ser justo, pero dejar a mi sobrino, eso, Señor, no me lo puedes pedir. Y hay una contradicción. ¿Cómo es que nosotros, por nuestro sentido de justicia, por nuestro sentido de lo correcto, por nuestro sentido de lo legítimo, es que en nuestras oraciones, en nuestra actitud y decisiones, decidimos limitar a Dios y excusar en este caso una desobediencia? Que no es desobediencia completa, es que estoy obedeciendo a media, o sea, es que estoy haciéndolo, pero y lo hago por amor. Así que está bien, está bien, está bien, trata de justificar. Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Sí.
Abraham decidió obedecer a su manera, decidió medio obedecer, pero obedecer hasta la mitad es una desobediencia completa. Sí, estoy, pero no, pero sí. ¿Por qué? Porque dice, la parte de que salió de Adán lo cumplió, correcto, pero la parte de dejar de la parentela atrás, eso no cumplió. Así que una parte lo hizo como Dios le dijo, pero la otra parte lo hizo como él quiso. ¿Cuántos se identifican con Abraham? Que obedecen a Dios por versículo, por la mitad. Pero este otro versículo, esta otra parte del mismo versículo, no lo obedezco, pero otra parte sí. Y así vamos seleccionando. Y así pretendemos seguir a Cristo. Dios nos ayude con esto. Representa a aquellos que son cristianos a su manera, pero es su manera tan peculiar que desde la perspectiva divina no son reconocidos como cristianos. Se autoperciben como cristianos, pero Dios no los reconoce como tales. De unos judíos que seguían a Jesús, pero en el fondo querían matar a Jesús. Fíjese, judíos que quieren seguir a Jesús, pero que también quieren matarlo. Ok, súper disonante, ¿no? Se da la siguiente conversación, que está en Juan capítulo 8, versículos 39 y 42. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo soy de Dios, es porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Este tipo de judíos nos representa muy bien. ¿Por qué? Porque según el mismo texto dice judíos que querían seguir a Jesús y que querían matarlo. No estoy inventando, es rarísimo. Y es ese el compromiso del cristiano a medias. Ahora, ¿qué es lo que quiero atender en este punto? Es que ellos se autopercibían hijos de Abraham, pero viene Jesucristo, el autor de la verdad, y dice, tú no eres hijo de Abraham. ¿Por qué? Por cómo te comportas. Porque si tú fueras hijo de Abraham, Abraham amó mi día, vio mi día, amó mi día y me ama. Y si ustedes fueran hijos de Abraham, también me amarían. Pero ustedes no me aman, ustedes me quieren matar. Entonces, yo me autopercibo discípulo de Jesucristo. Yo me autopercibo oveja del pastor, del buen pastor. Pero aquí no vale la autopercepción, que está tan de moda. Lo que vale es qué dice Jesucristo en definitiva. Si te dice, ¿sabes qué? Tú eres una oveja, pero eres tan rebelde, eres tan llevada a tus ideas, que te gusta sobrepasar límites, faltando el respeto. Te cuesta. Eres oveja, pero ay. Pero te comportas tanto como cabrita o como cabrito, que pucha que estoy confundido, dice el Señor. Wow. Dios nos ayude con esto. Entonces, ¿cuántos se autoperciben cristianos? Yo creo que más de algunos. Ahora, ¿cuántos Dios diría tú eres cristiano? Cristiano significa un imitador de Jesucristo o una réplica de Jesucristo en pequeño. ¿Eres como Jesús en pequeño? O sea, en mis buenos días sí, pero bueno. Hay una diferencia que es necesario establecer
entre el que eventualmente comete un pecado y el que practica el pecado. Nos dice Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Los nacidos de Dios, según este pasaje, ¿practican el pecado? No. Ahora, ¿cuál? Entonces, ¿no es nacido de Dios? Mire, yo lo planteo así. Ding Liren, el chinito Ding Liren, él es campeón de ajedrez en este momento. Él practica el ajedrez. Él estudia ajedrez. Él se memoriza la jugada en ajedrez. Él juega con otros y tiene entrenador de ajedrez. Él practica ajedrez. Yo no. Yo juego tarde, mal, y especialmente mal y nunca. Yo no practico ajedrez porque no tengo el tiempo, pero Ding Liren sí lo hace. Entonces está hablando de practicar el pecado. Es decir, perdónenme en el ejemplo, pero el político latinoamericano clásico, que miente, pero miente, o sea, si son actores, ¿o no? Y se contradicen y dicen unas tonteras y una mentira y en cámara no se arrugan. No se arrugan. No voy a decir nombre, pero usted ya los conoce. Son mitómanos. O sea, expertos en mentir. Y convence a algunos. Ahora existe el Twitter, existe un montón de cosas que podemos, pero tú dijiste esto, estás mintiendo. Pero otra cosa es quizás caer en una mentira, una vez. Y viendo el resultado, me arrepiento de haber mentido, cambio mi forma de pensar y me hago cargo de los resultados de la mentira que hice. Y eso es lo que debiera ser la conducta de los cristianos. Es que los cristianos estamos llamados a no mentir. Pero en el caso que tú caigas eventualmente en la mentira, entonces resuélvela. Y pide perdón. Y hazte cargo. ¿Sí? Dios nos ayude. Volviendo a la historia del sobrino. Génesis 13, 12 y 13. Bueno, siguieron, avanzaron, prosperaron, crecieron los rebaños de cada cual, y ahí donde surgió un problema. Pero estoy hablando de pasar límites de a poquito. ¿Y cuál es el límite? Abraham y su sobrino Lot no pelearon. Ellos no pelearon. Los que pelearon, ¿quiénes fueron? Los pastores de cada cual. O sea, ellos, especialmente Abraham, dijo que vamos a andar peleando por un terreno. No, si yo soy tú soy mi sangre. ¿Cómo andar peleando por plata? No. ¿Sabes qué, hijo? Elige tú un terreno que tú quieras y yo me voy en dirección opuesta. Elige tú. Le dio para elegir. Por eso yo te digo que Abraham amaba a su sobrino. Dijo, ¿sabes qué? Elige tú, hijo. Vamos, elige. Y yo voy a irme en el sentido opuesto. Pero no vamos a estar peleando por terreno. Quizás lo dijo con la papa en la boca, ¿vale? Porque suena más real. Vamos a estar peleando por terreno. Me imagino. Entonces, en ese contexto, dijo, bueno, yo me voy. Ahora, ¿en qué lugar físicamente estaban? En la zona del Negev. En un lugar bien específico. Dice la Biblia, entre Betel y Jai. Betel, que significa casa de Dios, y Jai significa ruina. Aquí es donde estaban disputando las ovejas, entre Betel y Jai.
Entonces sí, son los que están entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Son aquellos que están en el mundo, pero también estoy en la iglesia. Estoy ahí. Pero estando en esa posición tan al límite, más encima hay peleas, y esas peleas te hacen tomar una decisión. Entonces, ¿qué es lo que es? Es de a poquito ir tomando decisiones incorrectas y otra decisión incorrecta. Y la decisión incorrecta que vas a tomar hoy es gracias a la posición en la cual que tú estás hoy por la decisión incorrecta que tomaste en el pasado. Es, por ejemplo, predicar una mentira. ¿Por qué? Porque tú escuchaste a un predicador que te predicaba una mentira y tú le creíste que era verdad. Entonces tú estás mintiendo, pero ¿tu error cuál fue? Haber escuchado a un predicador que predicaba mentira y ahora tú repites la mentira. ¿Me entiendes? Entonces es que a veces el diablo trabaja sutilmente en tu vida. Le das autoridad a quien no tiene que haberle dado autoridad porque es un falso. Le das la autoridad al murmurador cuando sabes que los murmuradores no van a heredar el reino de los cielos. Dios los ayude con aquello. Entonces, dice este versículo, Abraham acampó en la tierra de Canaán. ¿Qué pasó? Llegó. ¿Se acuerda? Llegó a Canaán. Llegó. Abraham llegó a su tierra prometida, ok. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, Abraham, más allá de los detalles que él tenía, impartió su vida, impartió su enseñanza porque él no tenía ley, porque todavía no venía Moisés, pero trató de impartirse sobre su sobrino y que él pensara lo correcto e hiciera lo correcto, tanto así que la Biblia lo trata como el justo, al sobrino. Entonces, trata de enseñarle la mejor manera posible a su sobrino. Se la juega, lo ama. Fíjense que más adelante después hay una guerra. Y este Abraham, que nunca se había metido en una guerra, se mete en la guerra. ¿Por qué? Por amor a su sobrino. Entonces, cuando yo te digo que ama a su sobrino, es que es cierto. Lo ama con todo su corazón. Pero ¿cuál es el error en este punto de Lot? Es que se empieza a mover la tiendita un poquito, ve para arriba, no cae ningún rayo del cielo, bueno, movámonos un poquito más, no pasó nada, bueno, estamos bien, estoy aprobado por Dios, soy bendecido, las ovejas se están multiplicando, movámonos un poquito más, wow, estamos bien, movámonos un poquito más, hasta que después, ¿qué cosa? ¿Sabes qué? Estamos tan cerca, vámonos a vivirnos a Sodoma nomás. Con las consecuencias que se siguen de esta historia. Ahora quizás a usted no le pueda como, dice, bueno, es la historia de Lot, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Voy a ponerlo con un ejemplo. Tu sobrina, tu amada sobrina, la amas con todo tu corazón, cristiana ella, y se fija en un joven. Y tú como tío, que no tienes tanta voz ni tanto voto, dice, ese joven no me gusta, no pasa el filtro, no. Tío, que yo no voy a cambiar. A dos manos, ok. A dos manos, ok. Se enamoró la chiquilla. Ah, bueno, se enamoró la chiquilla. Y viene este rata de dos patas, para, ¿usted me entiende? Y el resto de la canción. Y la engaña.
lo que se llama la gorrea. Y le rompe el corazón a la tierna niñita que tú como tío la amas con todo. Y el golpe que ella sufre, tú también lo sufres. Que dice, ¿cómo este patán? Y ella no lo maneja bien, y en un estado de dolor profundo, empieza a consumir alcohol. Y luego de consumir alcohol, empieza a consumir droga más fuerte. Era legítimo que ella quisiera una niña, quisiera una sobrina, quisiera... sí, legítimo. Pero te equivocaste. Te equivocaste por poquito. Pero fuiste en línea recta, no enmendaste en el camino y te empiezas a alejar, alejar, alejar. Y como le mostré en el gráfico, esa proyección en línea recta se transforma en un infinito. De tal manera que después a la sobrinita ya no la puedo reconocer como la pequeña que conocí. Dice, no, ella ya no es, porque se alejó demasiado de los caminos de Dios. Ahora no lo estoy hablando en términos de crítica, en el sentido de juicio condenatorio, sino desde la perspectiva de alguien que está tratando de ser celoso con las cosas de Dios. Y que te quiero compartir ese mismo celo. Cuidado cuando nos damos pequeñas licencias. No es que me estoy moviendo un poquito a Sodoma. Un poquito. Es que ya, quizás besito, besito nomás. Ya, besito. Y después besito, manito. Y después manito, teniendo relaciones. Y después que quedó embarazada. Y después que tengo que abortar. Y tantas cosas que se siguen en la vida. ¿Por qué? Por algo chiquitito. Una decisión pequeña, pero que en línea recta siguió su curso. Y no estoy hablando de gente no cristiana. Estoy hablando a los hijos de Dios, a los que se bautizaron, a los que aceptaron a que Jesucristo fuera su Señor y Salvador, pero se dieron legítimas concesiones, que se autodenominan legítimas, pero que delante de la mirada de la sabiduría de Dios dice, no, eso no correspondía y eso está mal. A pesar de que sea pequeño, eso está mal. ¿Sí? Entonces, yo lo grafico con esto, ¿no? Cuando yo vi esta escena y lo vi en la vida real, la final de Neponiachi con Dinliren, transpiré, me dio un patatur en el corazón. Yo estaba diciendo, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué? Porque se le estaba acabando el tiempo. Algo, es como tremendo esta escena, la que está presentada. Tremendo, tremendo. Era una locura. El asunto es que el diablo quiere hacerte jaque mate, pero no te hace jaque mate en forma directa, sino que tiene que tomar una posición, y desde la posición que se llama una posición ganadora, es que ya se hace inevitable el perder, o pierdes, prácticamente vas a perder. Y fue lo que aconteció. Y yo lloré porque ay, no ganó el Neponiachi, ganó el Liren. ¡Guau! ¿Pero qué? Se veía que, oye, pero qué jugada hizo el chino. Sí, ¿por qué el chino? ¿Por qué tiene? ¿Por qué? Porque hizo una jugada. Se clavó a sí mismo la torre, que fue en contra de los libros, quemó los libros de ajedrez, dijo, no voy a hacer algo y me arriesgo. ¡Ay, tremendo! Yo, y estuvo en una posición ganadora. Y eso es lo que hace el enemigo contigo. No es que te quiere destruir la vida así, sino que avanza y trabaja lentamente en tu vida para que después se llegue al punto en ajedrez que es un inevitable. Es decir, ¿sabe qué? Ya no hay nada que hacer. Y ahí donde uno muestra la mano y asume la derrota.
Entonces, estimados, no le deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque te puedes desfigurar en tu absoluto. Yo soy cristiano, pero no oro. Yo soy cristiano, pero yo no ayuno. ¿Ya? Yo soy cristiano, pero no leo mucho la Biblia. Ok. Yo soy cristiano, pero no sirvo. Ok. Yo soy cristiano, pero no me congrego. Ok. Entonces, ¿qué tipo de cristiano eres? Ah, que yo me autopercibo cristiano. Entonces podemos tomar tantas y tantas y tantas decisiones que después, y no se trata de una perspectiva religiosa eclesiástica, porque yo soy, no, a mí no me gusta ese, ser muy eclesiástico, sino que se trata de un estilo de vida finalmente. Es que a veces podemos llegar a un punto en que te estás enfriando tanto que después ya te perdiste. ¿Cuántos reconocen que están en este punto en que se han dado concesiones? ¿Sí? ¿Hay alguno que pueda reconocer eso? Incline cierre sus ojos, por favor, que hemos llegado a la conclusión. Cierre sus ojos, por favor. Padre amado, permítenos tener una honestidad radical, desgarradora contigo. Y reconocer que tus caminos son rectos. Y que por mucho, Señor, de que nosotros nos hemos esforzado en el pasado por ser rectos, es que hay momentos que nos desviamos. Por muy pequeño que sea el ángulo de desviación, el destino es la muerte. Por eso, bendito Dios, simplemente pido en este momento que seas tú hablando a nuestras vidas y que tú puedas corregirnos con toda libertad, más allá de nuestras excusas doctrinales, teológicas, teóricas, emocionales, relacionales, económicas o de todo género, que de alguna manera pretenden altercar con Dios. Perdónanos, Señor, porque a veces creemos que somos fieles a nuestros principios cuando en realidad somos testarudos y duros de cabeza. Ayúdanos, Señor, a no darle más lugar al diablo. Y que este enemigo astuto tome el lugar que le corresponde, que es bajo los pies de la iglesia. Bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies. Líbranos, Señor, del engaño. Danos, Señor, una devoción que no se sujeta a distracción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Me gustaría...